Yo no descarto toser en algún momento, ¿eh? No, no importa, él estaba malo. Ahí va en claqueta. Entonces, 3, 2. ¿Qué tal? Estamos aquí, bueno, de nuevo en Conductis Leña, un nuevo episodio. De nuevo en la casa de Más Humano. Bueno, yo creo que es la casa general, sinceramente. Es la que estamos. Y la que les recomendamos a varios. Entonces, a ver, hoy tenemos por primera vez, primer invitado 100% español, del país donde vivimos. Queremos tocar un par de temas un poco de interés de cara, o sea, a la inmigración como tal, al final, siendo inmigrante. Y queremos dar un punto de vista tanto como latino como europeo. Yo creo que al final es un poco el tema. Entonces, vamos a dar un poco referencia de cara a que vamos a hablar un poco de lo que se denomina racismo en Europa, de diferentes puntos de vista. Y un poco también vamos a hablar de historia, creo yo, ¿no? Claro, pero yo creo que también, bueno, pero también vamos a introducir a Javi Ahora vamos. correctamente. Exactamente. Entonces, a ver, mira, tenemos aquí a Javi, vamos a decirle así, para no decir más rato. A ver, a Javi lo conocemos directamente, bueno, es... Es mi jefe, ¿se acuerdan? Lo prometido es deuda. Es jefe de Natacha. Ya yo dije en uno de los episodios que le tenía varias preguntas preparadas. Sí, y ya dijimos que él y yo acordamos que no me va a echar, o sea que... Tenemos, o sea que también eso. nada, tenemos aquí al jefe de Natacha que se dio un poco, bueno, gracias en serio por participar aquí en el proyecto. Y queremos un poco dar el punto de vista, yo creo que de diferentes culturas, porque al final es eso. Entonces, a ver, cuéntanos un poco quién eres, de dónde eres, qué has hecho. Vale. Un breve resumen. Pues no, yo soy de Madrid, nací aquí. Me has preguntado antes fuera de cámara si era gato y la verdad que no, porque se me coló un abuelo gallego. Y nada, tengo estudios, no sé, las cosas normales que a veces tenemos algunos. Entonces, no sé, y soy jefe de Natasha. Ya le he dicho que no la voy a echar, pero yo he de comentar una cosa. Natasha ya es una revolución en la oficina, o sea, no creo que cambie mucho en un programa. Bueno, tú también, o sea, no te quites crédito. Tan igual. Sinceramente, hablando de una cosa en serio, y hablando del tema de trabajo, o sea, que ya saben que yo estaba trabajando con Natacha, por ende con Javi en la misma oficina. Yo siempre lo he dicho, el único jefe que a mí me habló las cosas claras fuiste tú. Bueno, Que siempre me dijo las cosas claras. Sí, eso es verdad. Eso yo siempre Eso lo he es dicho, ojo. Al principio teníamos nuestras diferencias, eso era la única cosa que yo era capaz de O admitir. sea, a ver, Javi no era jefe mío, yo tenía otra jefa, pero el único que hablaba las cosas claras, para mi entender, o sea, no que hablaba las cosas claras, sino que pensabas un poco igual que yo. Vamos Bueno, a ver, pero claro. tampoco nos vamos a meter en el fango porque después me Era- echan nosotros, ¿no sabes? Eras tú. no, y si por no e- nos echan a los dos. y por eso cuando pensamos, no, vamos a hablar de este tema, Javi, yo dije, me gusta, porque es que va a hablar la realidad, o sea, lo que Sí, es piensa. verdad, O sea, es verdad. no se va a ir por la tangente No, a no ver te qué va a dar inventa. pena, o sea, las Exacto. cosas como son. Y Yo ya. creo que era un poco eso. Y eso a nosotros nos gusta. ¿Pena lástima o pena vergüenza? No, para mí? no, Pena pena, vergüenza. pena de Ah, vale. verdad. Perfecto. No, pena de verdad, o sea, que no te da pena decir la cosa con los demás, porque pena en venezolano es vergüenza. O sea, no. Pena es como que, para mí "Ay, no, es hombre, eso vergüenza. pena". Para mí es vergüenza también pena. No, pues entonces búscate un diccionario. Para mí en Cuba es En la pena, Real vergüenza. Academia Española no es vergüenza. Ya he creado el caos. Ah, sí me gusta, sí, en el fango Bueno, siempre. empieza tú, empieza a meterte agua profunda, dale. Primero también, o sea, y no sé si tienes que darme un break ahí para yo buscar, porque yo dije que teníamos que definir lo que era el racismo y lo que era el colorismo antes de empezar, porque también nos ubiquemos un poquito en los temas que nosotros vamos a estar tocando, porque el colorismo no es lo mismo que el racismo. Entonces, Joder. ¿lo tengo que tocar yo? Voy a aprender y o todo. lo podemos...? A ver, yo puedo empezar lo con podemos- respecto a eso, lo- porque a ver, yo tengo muchas ideas claras con respecto a esas cosas. Pero voy a pero mirar- la definición para el público, digo. O A ver, sea, lo que es racismo- colorismo y lo que es racismo, porque son diferentes y a veces en el racismo entra el colorismo. A ver, yo creo que al final, en todo lo que sea discriminación, racismo es como la palabra general.
O sea, creo yo. Sí, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a utilizar esa palabra para Exacto, todo. exacto. Lo que pasa es que el colorismo es, por ejemplo, cuando discriminamos a alguien por su color de piel, ¿vale? O sea, no entra la raza. ¿Por qué? Porque en todas las razas, Exacto. aunque no lo queramos admitir, tenemos todos los Exacto. colores habidos y por haber. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de colorismo, es simplemente te veo y entonces, bueno, aquí no tengo ejemplo, voy a tener que usarme a mí. A mí me ven y dicen, mira, esta muchacha es extranjera y tal, o sea, de color, y entonces yo simplemente como que te trato distinto porque te estoy viendo diferente. Entonces ya eso es lo que es el colorismo. Y el racismo ya entra en que, por ejemplo, yo espero que no nos censuren porque estamos dando una explicación. Cuando sucedió lo del COVID, por ejemplo, toda la persona que te veía con rasgos asiáticos, etnia se creó distinta. un odio generalizado a esa población. Entonces ya eso viene siendo racismo. Sí, o sea, al lo final- explico con ejemplo. Al final, racismo es un poco la discriminación con respecto a etnias, ideas, Exacto. cultura. O sea, un poco más Exactamente. general de lo que es el colorismo. O sea, te veo más oscuro, te veo más claro. Exacto, entonces O sea, por un eso es que en el poco- racismo ya entra el tema del colorismo. ¿Por qué? Porque muchas razas también se caracterizan por ser de color. Exactamente. Entonces, nada, partiendo de ahí, entonces vamos a sacar el podcast. A ver, yo sinceramente, yo sí lo digo, yo sí me meto en aguas profundas directo, sin problema. Daniel, pero no tenemos ni 5 minutos. Nada, da igual. Genial. Al final los temas... Empieza la fiesta. al final eso es lo que influye. O sea, directo, preguntas directas, sin escrúpulos. A ver, siendo 90% gato, bueno, 90 no, 75. Calculas muy bien. tú, 75, 75% gato, o sea, de Madrid de toda la vida, nacido y criado aquí. ¿Cómo tú has visto en todo el tiempo, desde la adolescencia hasta la edad que tienes, la influencia de la inmigración aquí? Bueno, a ver, nosotros siempre hemos estado habituados a ver inmigración, ¿vale? Creo que realmente somos una nación bastante acogedora. Lo que pasa es que la inmigración pues, ha ido cambiando. La verdad que siempre hemos tenido inmigración latinoamericana. A ver, siempre compartir el idioma es bastante más sencillo Sí, para es más integrarse fácil. y todo Sí. esto. Y luego también, curiosamente, desde que entraron en la Unión Europea, rumana, también tuvimos muchísimo. Y luego eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y últimamente cada vez tenemos más influencia pues, del norte de África, porque bueno, pues llegan muchas veces en patera o lo que sea. Entonces, estamos acostumbrados a verlo, pero podría llegar a entender que cada vez la gente puede volverse más racista. La verdad es que creo que desde la política se ha polarizado bastante a la población y no están haciendo nada para ayudar con ello. Esa es mi opinión. Ok. Vale. Tú sabes que yo estaba haciendo, cuando yo llegué aquí, yo vine a estudiar mi máster de comunicación y marketing digital. Por ende, yo trabajaba en una escuela, que ahí fue que hice mis prácticas, y mi jefe, casualmente, estaba haciendo un estudio de la depoblación aquí en España. Y estuvimos trabajando con todas las provincias de España, y como estaba el tema de la de la depoblación y de la cantidad de personas que habían como que cada ciertos kilómetros en todos los pueblos y etcétera. Y yo me acuerdo que después que nosotros realizamos el estudio, o sea, sí es cierto lo que me acordé de eso por lo que dijiste de la población del norte de África, pero también estaba el tema de que mi jefe decía que según, o sea, como que cómo va el tema de la depoblación, y no solamente aquí en España, sino que nosotros para ese estudio comparamos con muchos otros países. Italia fue uno de los que nosotros comparamos un poquito más porque se parecía en ese momento. Eso fue hace 2 años ya, no sé cómo va la cosa. Pero mi jefe decía como que aquí muchas personas, y es normal, estaban un poquito como aprensivas con el tema de aceptar inmigrantes que no son de tu raza, o sea, que no son de lo que viene siendo España de, ¿sabes? Ah, De la allá. supremacía blanca. Bueno, ok. Entonces, No, bueno, sí, sinceramente. pero no, porque tú sabes que cada raza tiene su característica y eso lo vamos a tocar más adelante. Pero entonces mi jefe lo que decía era, o sea, mi jefe en el estudio basó mucho su punto de vista, que él decía como que ahora mismo España tiene una depoblación tan fuerte y tan grande que él decía como que tenemos que olvidarnos del tema de que no es la raza nuestra, sino que tenemos que evolucionar.
Tenemos que evolucionar como país y tenemos que evolucionar ya como raza, o sea, incluyendo a todas esas personas que tienen muchísimo para aportar. ¿Por qué? Porque zonas donde habían cultivos, ya no hay cultivos. Zonas donde, o sea, las zonas rurales ya no tienen esas construcciones, ya no están creciendo, sino que están decreciendo. Y entonces eso ahora mismo es un problema que literalmente lo estamos sufriendo ahora a corto plazo, pero a largo plazo él decía, es que tú te estás preocupando por una raza que muy probable en un futuro ya no va a estar, simplemente porque tú no quieres aceptar esos inmigrantes. O sea, ese fue el punto de vista del estudio, pero me pareció muy interesante porque ya introduciendo lo que vamos a hablar, es el tema que nosotros tenemos en Latinoamérica. O sea, nosotros en mi país, nosotros no somos una raza, no podemos decir que nosotros somos raza blanca, no somos raza negra, pero el otro día, casualmente para este podcast, me estaba mirando los estudios y en República Dominicana hay todo tipo. O sea, está la raza blanca, está la raza mulata, y digo mulata porque son los blancos que se mezclaron con los indígenas que estaban. En Cuba es más blanco, los... en Cuba es más blanco que raza mixta o negro. Si tú supieras 72%. No sabe de Cuba. 72%. Más del 70% de blanco y el resto es mixto. Porque estaba comparando, lo que yo me vi, estaba 100%. comparando países de Latinoamérica. Y por ejemplo, en República Dominicana solamente quedó, y no es un 10% de la raza pura, que eran los taínos, que lo tenían ustedes. O sea, no quedó. Hay un 10% de la población dominicana que se considera taíno, pero no es el taíno de la raza pura, no. como, por decirlo así, sin ofender. No es la raza pura, sino de las mezclas que fueron quedando. Porque obviamente el taíno se mezcló con el español mayormente, o sea, con todos los españoles que llegaron. Se mezcló mucho, pero también se mezclaron con los africanos que traían de esclavos en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Y ya es un dato como que para que lo tratemos en el podcast. En República Dominicana se llevaron muchos negros africanos de una parte, y por eso nuestra raza es un poquito distinta. Y en Haití se llevaron de otra parte de África. ¿Dominicana de dónde es? Sí, la influencia de esclavos. Yo no sé, yo siempre digo Costa de Marfil, pero es que no me acuerdo específicamente. En Cuba era nigeriano, sobre todo. O sea, yo te voy a decir, porque está la diferencia entre lo haitiano y lo de República Dominicana. Yo creo que el tema de Haití, si no me equivoco, era en Costa de Marfil. Hay uno que es de Costa de Marfil. No me acuerdo. Yo sé que Cuba era Nigeria, mucho nigeriano, de esclavos, y ni mierda, no sé si eso se puede decir, lo de esclavos. Pero bueno. Sí, hombre, no, si estás hablando de estas cosas. Ya, o sea, hablar de la esclavitud. Ya clausuramos. Edición en vivo, señores Corten. ¿Qué te pasa? No, a ver, en Cuba. El palo te ha dado, papá. En Cuba era nigeriano, sobre todo por el tema de la religión, porque al final en Cuba hay mucha influencia lo que es la religión yoruba, que eso es religión, o sea, directa de Nigeria. Pero al final, yo creo que lo que estaba hablando Natacha es un poco de la mezcla, tanto de colonizadores, ya sea en toda Latinoamérica, portugueses, ingleses, españoles, sobre todo en la mayoría, y también con la mezcla de ahí autóctona, y sobre todo lo que trajeron, o sea, trajeron muchas personas de África, que hoy por hoy hay mucha población, o sea, creo que es la minoría, sinceramente, lo que es descendencia africana. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Con respecto a lo que es un poco colonización, vamos a decirlo así. Mira, permiso. Algunos eran de Angola, Congo y Mozambique. Ya Lo de Angola me imagino que fueron muchos para Brasil, no sé. Angola debe ser Brasil, porque es 100% portugués. Pero eran como de esa zona. Mozambique debe ser a lo mejor Guyana o algo así. Sí. Exactamente igual. A ver, lo que te estaba preguntando, ¿tú crees que al final con el tema de, vamos a decirle, colonización, con respecto a descubrir América? Entre comillas, dice Daniel, descubrir América. Sí, pero tiene que decirlo porque es un podcast, Daniel. A ver, en 1492, Colón, porque no sabes, descubrió América, 10 de octubre, para que aprendan un poco. No descubrió América, descubrió República Dominicana, la república del mundo. Exacto. Descubrió América, pero no obstante a eso, hacía muchos años atrás América estaba descubierto por la influencia vikinga. Entonces, aprendan un poco de historia. Ay, ahora, Daniel, por Dios, pero deja el hate. Pero es la realidad, o sea. Ok, pero no diga con hate. Pero no es hate, es que no lo descubrió. Antes no habían redes sociales. Bueno, pero vamos a dejar la historia tal y como está. Mejor la descubrimos nosotros y ya está. O sea, un poco el tema de colonización, lo que es ya, o sea, descubrimiento de América, radicalización, descubrimiento. ¿Cómo se cuenta
lo que es la colonización de América aquí en España? O sea, con respecto a los estudios, lo que te enseñan. Bueno, básicamente lo primero se ve desde un prisma de orgullo. La verdad que fue un orgullo. Básicamente lo que nos contaron es, estaba bloqueada la ruta de la seda Ok. por los turcos, no podías comerciar con las Indias, bueno, perdón, la India. La India. Bueno, pues se le decía a las indias. A mí me enseñaron las No, indias. la India. La Luego, India. luego vamos a las Indias. Ah, bueno. No se podía comerciar con la India porque los piratas turcos y todo, o sea, allí te acababan robando la mercancía, vaya, en el transcurso. Entonces, pues Colón, que era un genovés, fue a los reyes católicos y les pidió dinero para que pagasen la Otra travesía, porque el otro estaba convencido que se llegaba por el otro lado. Ujú. Y nada, pues al ir para allá se encontró la Dominicana. querida Dominicana. Y claro, ellos pensaban que habían llegado a India y lo llamaron las Indias. Pues esto dices, esto debe ser la India. Y a los habitantes, los indios. Efectivamente. De ahí los indios y los vaqueros, pues los indios de pues esos Pero que se básicamente parecían por el color de piel. a los indios normales. Sí. Sí, el Sí. color de piel. A ver, también eso supuestamente Sí. a ver, los datos que hay eran muy parecidos porque no queda ninguno. Sí, porque No, prácticamente ninguno. ¿estáis tan seguros? Digo, la máquina del tiempo, pasádmela. No, pero realmente, Supuestamente o sea, los datos por que hay, ejemplo, sí. O sea, realmente así. sí, así. no, más oscuro. O sea, en Cuba, por ejemplo, hay ejemplos más oscuros. Es que Sí, justo sí, tu sí. mano es no es lo más oscuro que tienes, ¿eh? Ok, la cara. A ver, Pero entonces, al sí. final, Bueno, y entonces, nada. A ver, es que a mí se me mezcla con las cosas que luego se han ido contando y tengo 32, hace que dejé el colegio un tiempo. Básicamente lo que se dice es que se fue a cristianizar allí a los pueblos. Sí. Entonces esa era como la idea. Y, y, bueno, encontraron Dominicana, encontraron Cuba y luego ya es cuando saltaron a México. Entonces allí te cuentan pues las alianzas que hizo Hernán Cortés con gente de allí para derrotar a los, creo que eran mexicas, los que derrota. no me acuerdo, la Sí. verdad. Y entonces básicamente es como toda una historia de hazañas y ya pues conquistadores, Pizarro, etcétera. Y básicamente que luego lo que nos dedicamos, o sea, en aquella época el único mundo que importaba era Europa. Entonces el que tenía mayor control sobre otras potencias europeas era el que tenía el control del mundo, básicamente. Entonces, al encontrar aquella tierra, pues empezaron a picar, o empezamos, bueno, todos nosotros, por cierto, a picar allí y a extraer el oro. Y entonces esa fuente de ingresos, pues lo que hacía es que seas más poderoso militarmente que otros porque puedes pagarte ejércitos. A ver, es que sinceramente al final, en aquella época, o sea, se decía de que en el reino español nunca caía el sol. Sí. Y que sinceramente, o sea, lo que fue y lo que ha quedado, sinceramente Eso hablando. para mí siempre ha sido. No, y siendo A ver, honesto. no, Ahora vas a empezar a tocar no, las pero pelotillas, ¿eh? O sea, No, pero es verdad. O No, sea, pero siendo señores, sincero. o sea, y en los libros de historia, o sea, porque yo estaba hablando con una amiga de eso mismo, y yo le decía como, ven, o sea, todas estas civilizaciones, tanto España como todos los otros reinos de Europa y demás países, son culturas milenarias, o sea, tienen tijera de donde Exacto. cortar. Nosotros tenemos, ¿qué? Desde el 1500 de historia, o sea, registrada. Historia que tenemos- registrada desde el 1500, no desde que tenemos llegaron nada. ustedes, es que tenemos historia registrada. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, como que, por ejemplo, a ustedes le enseñan eso y punto. Pero, por ejemplo, en República Dominicana, y Daniel me corrige, tú que estás aquí. Bueno, no importa, está no. aquí, está aquí. O sea, en República Dominicana no enseñan como tanto de todo esto, porque, ven, o sea, en un momento, España, todos los otros países empezaron a copiar a España. Portugal llega a Brasil porque España le estaba yendo muy Exacto. bien. No. Inglaterra Espera. llega a Estados Unidos. Portugal llega a Brasil por un tratado. Exacto. O sea, hay un tratado por el cual se divide en un paralelo una parte del mundo y otra, ¿vale? Entonces, la que está más cercana a Europa le toca a Portugal, pero que justo ese paralelo pasaba por Brasil, entonces se queda todo Brasil. Sí. Es por un tratado lo de... Pero igual- Claro, pero es un igual, tratado, o sea, pero por era ejemplo, ellos hacia- hicieron la misma colonización que se hizo España, le hicieron en No, Brasil. A ver, ojo, O sea, ojo. sí. Aquí voy a dar un tema muy importante. Hay distintos tipos de colonización.
Y yo soy muy claro. A ver, Portugal hizo una colonización, sobre todo en Brasil, hizo en Angola, ciertamente. Sí. O sea, eran colonizaciones de asentamiento. Pero es que, claro, porque la Ojo. capital de Portugal estuvo un tiempo en Brasil. Sí, Y el rey también. Inglaterra hacía colonizaciones de asentamiento. O sea, porque, por ejemplo, La Habana fue tomada por los ingleses. No me acuerdo en qué año. Claro, pero ellos se 1700, tomaron todo el pedazo que se va de la tomaron, Florida se hasta tomaron, Nueva se York. tomaron La Habana. Los echamos rapidito, ¿eh? No, es que no los echaron, es que ese es el tema, no los echaron. O sea, La Habana fue tomada por los ingleses en 1700 algo, no me acuerdo el algo ese cuál era. Y el gobierno, o sea, el gobierno que estaba instaurado de España ahí cambió la Florida por La Habana. O sea, lo que era Florida lo cambió por La Habana. O sea, si mis datos no me mienten, mentalmente creo que la Florida se la vendimos a Estados Unidos directamente, diría. Negativo. O sea, La Habana fue cambiada por la Florida en el tratado de 1700 y pico. No me acuerdo el y pico ese. Creo que fue 1700 y pico. La Habana fue tomada por los ingleses. O sea, La Habana era instaurada por ingleses. Que de hecho en La Habana están los monumentos de cara a la defensa contra de los residentes, los criollos, que eran de gobierno español, contra los ingleses. La Habana fue tomada por ingleses y lo que es no sé si Ciudad Habana o La Habana como tal, que supongo que era un pedacito así, porque era la parte de lo que era el malecón y esa parte, que incluso hay una muralla de cara a los piratas y corsarios, queda un Sí, pedazo que eso iba después que queda terminaras. un pedazo de muralla, era contra eso. O sea, La Habana fue tomada por ingleses y se cambió por la Florida. O sea, fue un convenio entre Inglaterra y España. Que yo hoy por ahí digo, ojalá los ingleses no hubiesen cambiado. Pues yo fuese gringo, yo fuese inglés ahora mismo, ¿me entiendes? Verdad, hijo. Ay, qué mala. Pero bueno, Yo te a digo ver, una cosa. Pero es lo mismo, o sea, A ver, por ejemplo, no, no es lo mismo. En la historia todo el mundo pasa por ese proceso. pero a ver, a donde quería llegar, escucha. Exacto. A ver, Ok, termina. La Habana fue cambiada por los ingleses. O sea, mira. Es que te está diluyendo. No, no me estoy diluyendo, estaba haciendo el cuento. Portugal hizo colonización, que es lo que era asentamiento. Inglaterra exactamente igual, porque hoy por hoy Estados Unidos, vamos a hablar claro, que es la segunda potencia económica a nivel Así. mundial. O sea, la segunda, la primera es China, porque no sabía. Pero bueno. Para mí sigue siendo Estados Unidos, ¿eh? Para mí, O sea, tú dices económicamente es China. Pero quien tiene el poder militar Quien tiene también, el poder militar, al final o sea, tiene el poder de todo. Primera potencia mundial es Estados Unidos. Primera potencia económica es China. Pero, Continúa. entonces, de cara a lo que digo, España no hizo política de asentamiento. O sea, España hizo política de saqueo en América. Ok, Daniel, pero aquello, lo que pasa es que me han malinterpretado un poquito. Lo que yo me refería es que cuando España llega al Nuevo Mundo, porque así se le llamó a las Américas, o sea, el continente más nuevo que hay, o sea, literal. Todos esos países empiezan a incursionar en todos esos viajes y tal, porque tú crees que no hubo saqueo en Brasil. ¿Tú crees que no Claro. hubo saqueo en Estados Unidos? O sea, sí hubo saqueo. Y Francis Drake, que es el pirata más famoso, ¿cómo fue que fue a llegar? O sea, ¿cómo fue a tener a lo que es América? ¿Cómo fue que fue a saquear lo que es Haití? O sea, los franceses se metieron en Haití y empezando, o sea, y vamos a estar claro aquí, porque hay que conocer la historia, como dijimos un día en el trabajo, o sea, hay que conocer la historia para no repetirla. Hoy en día, República Dominicana tiene su territorio bien delimitado, ¿cierto? Y Haití. Pero España llega a lo que es Quisqueya. O sea, Quisqueya era de los quisqueyanos, es decir, los taínos, en la isla completa. O sea, y eso es historia. Y me disculpan mis compañeros haitianos que no les guste. Entonces, la isla... No creo que te entiendan mucho, ¿verdad? Pero... sí, hablan muchos idiomas y el español... Es verdad, sí, hablan por esa muchos parte es verdad. idiomas. Hablan español, hablan francés, hablan el creol, que es el dialecto inglés. de ellos, y Inglés. hablan inglés, la mayoría. Y algunos hablan un poquito más, o sea que sí me van a entender. ¿Y qué pasa? Literalmente, España llega, se cogen la isla y le ponen la Hispaniola. Como se regó la voz de que España estaba allá, llegan los franceses mucho tiempo después. O sea, obviamente no todos juntos porque en lo que se llegaba a la comunicación pasaba un milenio. Pero llegan los franceses, se meten por este lado de la isla, se me va, norte, sur, este. Por el este se meten donde está Haití, ¿verdad? Si estamos mirando el mapa así, esta es República Dominicana. Por el Haití está- oeste. Por el oeste, sí. Por el Ah, oeste. este Sí, oeste, Te ven. digo, o sea, yo estaba pensando, Norte, sur, este, digo, oeste. está marcándome en mí oeste. Exacto, el oeste. Gracias, primo. Asistente. Se
se tiran por el oeste del país y se meten, y entonces ahí es donde ya entra el conflicto. O sea, el conflicto de Haití y República Dominicana viene de ahí, porque los franceses se meten a quitarle tierra Sí. a los españoles, empezando por ahí. Yo estudié eso en la Entonces, escuela. ¿qué pasa? Ellos literalmente llegan a un acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Los franceses tenían sus esclavos de una parte de África, por eso es que son de diferentes partes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo traen, pero ellos no se mezclan. Ellos no se mezclan como se mezclan Siempre- los españoles siempre con los mezclan. taínos. Siempre mezclan, pero literalmente, o sea, Excepto- y me excepto- pueden corregir, excepto que los al final haitianos de- tienen su población blanca, rubia, ojos azules. Tienen su población, Sí. en su vasta mayoría, Sí. son de raza de africano, de que se han mantenido Con la respecto, raza pura. con respecto a eso, no voy a opinar porque lo hacían, pero hacían más o menos bien. ¿Por qué? ¿Por qué no. no vas a opinar? ¿No te No, quieres no. meter en Y aguas el oscuras? Pablo, No, ahora aguas te oscuras no. gusta. Aguas oscuras no. Ahora tiene delicadeza. No, Pues vamos a espérate. No, pues no No, conozco la métete. historia. Porque no conozco la historia. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ¿qué pasa? Ellos no se mezclan, o sea, obviamente que se iban a mezclar porque es algo que sucede. claro, normal. Pero no se mezclaron tanto, por eso tú tienes tanta diferencia en ese país con la diferencia de nosotros, porque en nosotros hubo un mangú, un arroz con mango. O sea, ahí se mezcló, literalmente los españoles se mezclaron hasta con lo mismo africano que llevaron, pero se mezclaron con los taínos. Claro. Y entonces ahí es donde ya viene la diferencia, y por eso que hoy en día nosotros también tenemos la batalla territorial, porque en el transcurso, o sea, pasaron muchas cosas y tal, pero es algo que no es nuevo. O sea, eso de Haití reclamando la tierra de República Dominicana no es algo nuevo, viene desde, ¿sabes? Sí, al final, de antaño. Al final yo creo que es un poco todo lo que es la influencia que tuvo, lo que es colonización al final de... Ya no como colonización, sino también el hecho de radicalización de otras etnias o otras razas en los países autóctonos de ahí. Al final, a ver, lo mismo pasó, por ejemplo, en Cuba. Estaba hablando de lo de La Habana por los ingleses, pero en Cuba... O sea, en Cuba hay barrios chinos porque habían esclavos chinos. En Cuba la población es mixta porque hubo muchos esclavos negros. O sea, la religión está dividida entre la que implantó España, que de hecho, un dato interesante, los días de santos de España coinciden casi todos con los de la religión yoruba de Cuba, porque lo hacían los esclavos negros en los ¿cómo es que se llama eso? Barricales, no me acuerdo. ¿Barracones? Barracones, ¿puede ser? No sé. Sí, puede ser, no Tú eres sé, el no me de la acuerdo. historia. Que era donde dormían los esclavos, que coincidían las mismas fiestas o sea, de los santos con los españoles, para que no les dijeran nada, que supuestamente estaban haciendo la misma fiesta. Ah, amigo. No sabía. Sí, en serio. O sea, las vírgenes son iguales. O sea, las No, vírgenes... nosotros sí o lo sea, tenemos, pero es porque nosotros somos católicos o sea, rajatabla, no que sé, eso es un regalo de España. hay vírgenes de todo, supuestamente. No, en Cuba no, en Cuba No, es en muy Dominicana, y yoruba. eso es nuestra religión, o sea, el catolicismo. Y todo viene de ahí. O sea, lo que pasa es que también cuando ellos llegaron, los indígenas, o sea, o aprendían español o aprendían español. O sea, es como los gringos, o porta bien o porta bien. A ver, pero un segundito que os estáis viniendo un poco arriba. No, porque eso fue, o sea, lo que pasa es que no tenían forma de comunicarse. Había A ver. aprender español. Entonces, Obviamente. había que aprender español porque Y tenías que ser era católico. adaptación. Sí. Y sí, porque el catolicismo fue una parte, o sea, jugó un papel muy, muy fuerte. Pero no solamente en eso, yo creo que Y el la catolicismo ha primera jugado un papel iglesia- importante en absolutamente todas las conquistas Sí. o todas las cosas que ha habido Pero en el es mundo. que, Daniel, para que te En el mundo entiendas, que conocemos. la primera iglesia que hay en América la construyeron los españoles en República Dominicana. Nosotros somos la primera universidad de toda Latinoamérica, la primera iglesia y la primera, no me acuerdo, había otra Señores, cosa la más. catedral más grande que hay, Pero- que hay Es que del erais Imperio nuestro Español es ojito en La derecho. Habana. ¿No veis que era la española? Sí, la España, claro, o sea, es verdad. Y después de ahí, o sea, por eso que yo relajo, cuando ellos llegaron y vieron que eso estaba tan bien, dijeron, cónchale, Tan pero bien. vamos a ver. A ver, sinceramente, vamos a vamos porque a escucharlo. teníamos oro, teníamos toda, o sea, República Dominicana todavía hoy en día tiene todas las condiciones necesarias para todo lo que nosotros producimos en el país. Yo voy a ser muy sincero, o sea, Es una no. maravilla, ahí va. República Mira, Dominicana. yo voy
voy a ser muy sincero. No, O sea, pero yo voy a sí ser es muy cierto, sincero y con teníamos respecto a esto. Y también una de las cosas que favoreció el tema de la colonización fue el punto estratégico que tiene República Dominicana. ¿Por qué tú crees que llevamos 2 invasiones norteamericanas? Porque en el tiempo de la guerra... Porque Cuba el no se ha pu- dejado, ¿sabes? Porque está en medio. Oye, Cuba, Pero a Cuba bueno. se le metieron, mi hermano. Y, A nadie. ahí va con tu cuento. Pero Nadie. no. República Dominicana tiene uno de los hubs logísticos más grandes de Latinoamérica. Me lo puedes decir si me equivoco. O sea, el punto estratégico que nosotros tenemos jugó un papel en tema de la colonización. Olvida el tema ese, a ver. Ah, bueno. Bueno, hay una cosa que sí me gustaría aclarar. Básicamente, lo primero, no se puede mirar la historia con los ojos del presente, ¿vale? Exacto. Que eso veo que se hace mucho. Obviamente era gente de otra época y mataba bastante más de lo que hacemos nosotros, ¿vale? Creo que también un montón de gente murió por las enfermedades que traíamos y de hecho muchos de nosotros nos moríamos allí porque no estábamos acostumbrados a esas enfermedades, o sea, el Caribe, etcétera, ¿no? El trópico. Eso es, para nosotros era como el nuevo Los mundo, ¿no? mosquitos. Los No, mosquitos. pero que sí, es verdad. No, y menudos es mosquitos. verdad. Es verdad. Entonces, pero creo que de todos los conquistadores, sinceramente, creo que los ingleses se llevan la palma, ¿eh? O sea, en cuanto a violencia. O sea, vosotros decís que no. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Básicamente, en Estados Unidos, ¿vale? O sea, claro, luego Estados Unidos ha tenido muchísima inmigración cuando ya ha sido Estados Unidos. Sí. Pero antes estaba el blanco y el negro, Sí, ¿vale? Y el otro era el indio, sí. ¿vale? Hasta que lo conseguían ir echando de la tierra. Pero Sí. era el blanco o el negro. Y el negro se lo habían traído de la esclavitud, ¿no? Ujú. O sea, o afroamericano, para que no nos censuren. Muy bien, muy bien. Vale. Pero, como ha dicho Natasha, si nosotros vamos a destruir a alguien, a él, pues todo Latinoamérica sería blanca, ¿vale? Lo destruyes. Pero ¿qué hicimos? Nos fuimos mezclando. Eso no puede ser un símbolo de que alguien lo desprecia si te metes directamente en la cama No, con lo ellos. que pasa es que no es despreciar. O sea, lo que pasa es que tenemos que hablar de una cultura que por eso lo mismo que tú dices, en ese momento, o sea, por ejemplo, Italia. Italia fue uno de los grandes imperios en su momento. ¿Y cómo lo lograba? O sea, todos los caminos llevan a Roma. Esa frase está por algo. O sea, ¿y cómo lo lograron? O te digo yo por qué está esa frase. Porque como Por hacían eso, todo hacían todo- acueductos y los Todos caminos los acueductos, romanos. ¿pero por qué? Porque salían de aquí y iban expandiendo. ¿Y cómo lo lograban? Con una O sea, misma, para mí, con una misma ideología de ¿pero a base de qué? establecimiento. ¿Pero a base de qué, De Daniel? establecer cultura. ¿Y cómo lo establecían? Conquistando, ¿Y cómo conquistaban? matando. Dos ok. formas también. O sea, o llegando a tratos. O sea, pero- en plan, claro, me das pero- tributos A ver, y listo. Pero, ahí por ejemplo, yo lo que... Voy a servirme no se un poco puede- de té porque voy a opinar con respecto a este tema. Pero no, lo que pasa es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo siento que, y es algo que hemos tratado en todos los podcasts que hemos hecho, yo siento que a veces como que cuando decimos las cosas como son, la gente como que se siente mal. O sea, ¿y a qué me refiero? Señores, España, y es como mi mamá siempre me dice, España llegó, colonizó y trajo muchas cosas buenas. Y así como hizo muchas cosas buenas, es normal porque eso era lo que se hacía en esos tiempos. También, o sea, para tú lograr lo que se logró en ese momento, había habían conflictos bélicos. Y, por ejemplo, nosotros aquí estamos hablando de Cuba y de República Dominicana, y es un dato muy importante, yo creo que también el tema, los indígenas que teníamos nosotros, que son los taínos, y que vinieron de Venezuela, son una cultura muy sedentaria, eran indios muy tranquilos, muy pacíficos, o sea, pero los indios, los incas, los mayas, los aztecas, eran colonizadores entre ellos. Eran colonizadores entre ellos, y obviamente que hubo batalla, hubo muerte, Sí. y hubieron conflicto bélico, Sí. porque tú literalmente son dos o sea, señores, la matemática que tenían esa gente era una cosa asombrosa. A ver, no estamos, O sea, yo creo que nos estamos desviando de No, esto. no O nos sea, estamos desviando. Estoy haciendo una aclaración. ¿Por qué? Porque que hubieran conflicto y que hubieran matanza Obviamente- y que no significa que un bando es bueno y uno es malo. No, es que obviamente sino que existen es parte de culturas. la historia, es algo que sucedió y Exacto, ya, no pasa nada. O sea, se quedó en su momento. Existen culturas que realmente difieren en pensamientos entre ellas, que una siempre quiere ser mejor que la otra, eso está claro. Ahora, en relación a lo que estábamos hablando un poco de tema de colonización a América, o sea, en América existían muchas culturas muy buenas, o sea, maya, azteca, inca, o sea, por favor, tú vas a Machu Picchu y es una obra de arte.
Sinceramente. Te vas a las pirámides de... ¿Cómo es que se llama? Chichén Itzá. Sí. Chichén Itzá. Ajá, eso mismo. y es una obra de arte. Ahora, ¿cuál es la realidad? Con respecto a lo que dijiste de Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, a mí me choca mucho, que es por lo que yo digo que en Inglaterra sí fue una cultura de asentamiento. En Estados Unidos hay nativos. O sea, tú te vas ahora mismo a América Sí, Latina, tienen sus reservas. no hay nativos. O sea, es que no hay. Y tú sabes Y que... la mayoría era colonización española. Sí. Es que no hay... Tú sabes que en los Cuba, últimos en Cuba nativos- no hay nativos. O ¿Sabes sea, que me lo pero contó mi ¿cómo va? amiga uruguaya, que es italiana, mitad uruguaya? Me contó que los últimos, o sea, y cito, los últimos ejemplares indígenas ejemplares, como si así- estuviese hablando de por- pingüinos. Por eso te digo, por eso dije... eso está... Por eso dije, y cito, o sea, y lo dije para el podcast, cito, los últimos ejemplares indígenas que quedaron, lo trajeron en barco y los expusieron en el... Los expusieron. Los o sea, expusieron para que las personas vieran los últimos ejemplares indígenas que quiénes? quedaban. Ustedes, A nosotros. los españoles, cogieron ¿Y esos eso últimos en qué época, ejemplares supuestamente? en su momento, cuando sucedió. No me acuerdo porque soy de Uruguay y ella me lo contó. mira, yo te voy a decir Sin algo. duda una después data lo busqué, fiable. no, pero después lo busqué y Yo sí, te, era yo te voy a real, decir algo. Yo era siempre real. digo, a mí me gusta mucho la historia de mi país. O sea, yo sé mucho de la historia de Cuba. Me gusta muchísimo. O sea, porque al final es mi país. Y yo siempre he dicho algo desde que empecé a estudiar historia de Cuba. Yo valoro muchísimo más la colonización, por así decirlo, inglesa que la española, por una sencilla razón. Porque al final ellos vieron más la visión de quedarse de que traer para Europa. Ojo, no critico la española, ojo. Al final yo soy muy sincero. Cuando Colón llegó a América, en América habían personas con taparrabos o en cuera. Vamos a ser sinceros. No, es que es la verdad, es la No, realidad. es verdad, Es la porque esa realidad, era la o sea, cultura. era la cultura, vamos a ser sinceros. O sea, para mí Europa tiene 2000 años más de desarrollo que América y siempre va a ser así. Mírala aquí, capítulo más lamentable del Parque del Retiro, 1887. Espérate que El me pierdo. subhumano. Espérate que me pierdo. Lo busqué en internet. Entonces, para mí, sinceramente, al final son 2000 años de desarrollo de Europa más que América. O sea, yo lo digo, o sea, cuando llegaron a América, lo que habían era aborígenes que sinceramente pescaban con lo que podían, cosechaban, Sedentario, como exacto. dije, no era como los no había un aztecas, ni desarrollo. nada de A esa lo mejor no gente. había ni la puta rueda inventada. Vamos a estar aquí No, claros. o sea, en mi país lo que vivían eran con hamaca, con choza. Exacto. No sé si tú sabes lo que es una choza. Una choza, pues una casa De Exacto. como madera, de madera, así, con tal. palmita y cositas. Y Exacto. jugaban pelota, se emborrachaban con Maví, que eso es un trago ¿Ves? típico de allá. Eso sí que no sé qué es. Bueno, el Maví es como un tubérculo fermentado. Y se Sacar alcohol emborrachaban de las con cosas. A ver, eso, sí. Yo soy Y muy eso sincero, era. o sea, lo que yo digo, yo siempre he valorado mucho más o sea, lo que era la colonización inglesa por el hecho de que ellos sí vieron la visión de quedarse y no aportarle lo que era al imperio. O sea, por así decirlo, al imperio, porque al final España, Inglaterra y Portugal eran unos imperios en aquel momento. Entonces, la visión, lo que yo te quiero preguntar es, sinceramente, en relación ahora mismo, o sea, hace 10, 15 años para acá, que la inmigración se ha fomentado muchísimo de Latinoamérica a España como tal, ¿cómo se vive con respecto a eso? O sea, comparando los puntos de que al final ustedes hicieron lo mismo en su momento y de que ahora se hace lo mismo por situaciones X, ponle. Bueno, o sea, también mi opinión es sesgada porque como trabajo con, ¿qué será? Un 70% latinoamericanos. Yo creo que más. Yo creo que más. Realmente. Al final, yo qué sé, o sea, os tengo muchísimo cariño, ¿no? O sea, soy parte de todo, ¿no? De todo esto, aunque haga mis bromas del imperialista y todo el rollo, ¿no? Pero, a ver, yo creo que el español no tiene un gran problema con una inmigración latinoamericana, salvo a lo mejor por el tema bandas latinas aquí en Madrid, ¿vale? Ok. Que algunos son de tu Sí. islita. Eso es verdad, pero hay de más. Sí, sí, Hay hay demás demás, hay sitios. demás. Pero creo que salvo con esa posible delincuencia, creo que la mayoría de personas que han venido aquí han venido a aportar y todo el mundo lo tiene claro. Siempre existen las clásicas bromas, ¿no? De
Bueno, pues ya sabéis las cosas que se dicen. No sé si nos censuran, pero... Sí, yo creo que sí. O sea, No. lo de los panchitos, guachupinos, sudaca, o sea, hay mucha Ya, gente que pero dice estas cosas. a ver, ahí es donde quiero llegar, o sea, porque por ejemplo, a ver, yo siempre lo digo, o sea, yo soy inmigrante en España, yo soy cubano, yo soy latino, lo que quieras, pero yo estoy en contra de la inmigración ilegal. Obviamente. O sea, y a mí lo que respecta a los comentarios despectivos con respecto a la inmigración me molestan, porque es, a ver, tú me vas a decir a mí, o sea, que a mí un español, tú no porque tú eres blanco, o sea, no, literal, tú eres blanco. Vamos a empezar blanco, cis, O sea, hetero, tú eres blanco, Culpable. pero a mí viene un español que viene de descendencia árabe, que mira, tú eres Panchito. Me cago en tu puta madre. ¿Cómo que Panchito? O sea, yo soy rubio, ojos azules. Panchito eres tú para mí. O sea, no, es que es la realidad. O sea, Empieza- tú, No, lo que te pasa es que tú sabes que tú diste en el clavo, porque yo estaba loca por poner ese ejemplo de hace rato. O sea, y es algo que me he dado cuenta últimamente con... Bueno, voy a obviar lo que iba a decir. Pero sí he visto que aquí en todos los países europeos hay mucho, se fomenta mucho lo que es la migración o sea, de tomar como que mucho inmigrante como de ayudas sociales, como de, ay, se me acaba de ir la palabra, No, ayúdame Daniel, sácame del hoyo. Creo que lo que te refieres es un inmigrante al que le das una especie de paguita. No, como de No, acogidas. de como que acogida. tú Ah, de acoges acogidas. como los inmigrantes que tú ilegales, coges de los acogida. inmigrantes ilegales que llegan, que el No, gobierno hace así, Sí, y por ejemplo, Y a pagar. me encontré, o sea... ahí no entremos, que tú y yo nos metemos a aguas profundas que pensamos igual. No, bueno, o sea, ¿Por qué? Entre la gente podemos está, entrar. si te Podemos quieres meter, entrar. nos metemos. Yo me meto, pero sí hay Yo que me tener meto. cabeza para meterse en las cosas. Yo me Vamos a meto ver. ahí. No, porque veía, o sea, y me he dado cuenta como... Es que no lo quiero decir porque no sé si me censuran Que da por igual, eso. si ya da lo mismo. O sea... Tú sé tú misma, Natasha. Sí, si fuera yo misma, yo tuviera censurado hace como 10 capítulos. No, pero... ok, lo voy a decir ya. Y cualquier cosa le decimos a Juliano para que edite a más humano. Vamos a rezar. Vamos a rezar la religión que os enseñé. Bueno, mi familia no es católica, mi familia es cristiana evangélica, protestante, de sigue los la gringos. pregunta. Ya empezamos. Mucha inmigración árabe de una denominación es muy específica. Y me he dado cuenta que es muy alta en muchos países de aquí de Europa. O sea, Sí. en Francia, aquí en España, estuve en Bélgica y lo vi bastante. O sea, me leí una noticia que decía como de que en Francia creo que era, no me acuerdo el país ahora. Gracias, normalmente Porque- a Argelia. Sí, no, es que he leído tanto sobre eso para poder decir lo que ya se me olvidó. Pero que decía como que los hijab y la cosa estaban prohibidos en las escuelas porque... creo que de Italia. Estaban prohibidos en las escuelas porque la religión del país es el catolicismo, no la religión musulmana. Entonces, había mucha gente como que a favor de esa nueva política porque, ¿qué pasa? Con esa migración tan fuerte que hay, los países donde esas personas están migrando tienen que adaptarse y tienen que hacer políticas nuevas para adaptar esa minoría. Entonces, yo... Cuando vi eso, me puse a pensar como que, señores, y algo que tú y yo decimos todo el tiempo, tú que migras, te adaptas al país. Y yo entiendo que por más grande que sea la migración de tu país o de Sí. tu cultura o de etcétera, tú no puedes venir a imponer algo en un país donde se te están abriendo las puertas. A ver. Sí, Daniel, o sea... No sé si... Es que A ver. estoy tratando de mantenerme lo más... Vamos, lo no, más a limpio ver, tú posible. quieres meterte, a ver, O quieres sea, meterte, no me meterte quiero- no me quiero meter en un el fango, fango, no me quieres quiero meter en el fango. quieres meterte en Un un segundo. fango. Tú déjala. O sea, No me déjala. quiero meter en el fango. Luego ya No me quiero meter en el a fango. saber qué pero, pasa. Pero sí, o sea, ¿a qué voy con eso? O sea, tú no puedes... Si tú vienes a un país que es establecido católico desde los años 0... Apostólico y tú no romano. claro, tú no puedes venir... Tú que eres una minoría... No puedes venir a imponer y a exigir leyes a un país donde tú estás migrando. Tú eres un extranjero que te estás incorporando a una nueva cultura. A ver. Y es parte de lo que es la adaptación que hacemos nosotros, las personas que migramos. Porque yo soy dominicana y yo vine aquí, como lo digo en todos los podcasts, yo vine aquí con mi papel hecho. Sin embargo, yo entiendo
que por más dominicana que yo sea y por más que yo traiga mi cultura, es algo como que yo me identifico y me gusta mucho, pero yo me tengo que adaptar al lugar donde A ver, yo estoy. yo creo que es un poco distinto en lo que es adaptación cultural, adaptación religiosa. O sea, son cosas distintas. Eso estoy de acuerdo. O sea, yo al final, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con ninguna religión, sinceramente, porque soy ateo 100%, yo no creo en nada, o sea, pero la respeto. O sea, Pero yo, es algo que no se puede obviar, Daniel. O sea, son no, cosas diferentes, pero van no a sé, agarrar de la mano. a ver, sí, no va a agarrar de la mano. Sí van a agarrar O sea, de la mano. yo creo que todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiere, pero ahora, mientras no influya, no perjudica a las demás personas. Por ejemplo, si hay una inmigración muy fuerte, como pasa en Europa hoy en día, de la religión islamista, o sea, del Islam como tal, o sea, sinceramente, las personas que creen en el Islam, o sea, que siguen la religión del Islam, que tienen que usar el hijab, lo que sea, yo sí creo que se le debe permitir de alguna manera ir así a la escuela. O sea, si tienen que ir a una escuela, no sé, a donde sea, yo sí creo que deben hacerlo. Porque al final es un tema de respetar religión de las personas. Y si estamos en un mundo desarrollado hoy en día, yo sí lo creo. Dime algo tú. O sea, A ver, Es que yo no opino así. es que yo soy liberal, entonces a mí como vaya cada uno, o sea, a mí como Te da si igual. quieres vestirte con una chaqueta rosa, o sea, es que me da totalmente igual. Básicamente, lo que haga, mientras a mí no me obligues a llegar a Exactamente. llevar ese hijab o a Exacto. las mujeres, etcétera. Ahora bien, también te diré, Pero no es burka. ¿Eh? Burka también, No, ¿no? burka es otro tipo de, Ok. sí hay de mucho... cobertura. Son varios. O sea, el hijab es sí con la cara Es que de la se vea. cara, ¿no? Claro, o sea, el hijab es solamente el cabello. El burka Exacto, es es de la cara. el que te deja los Ok. ojos fuera. Bueno, igual según tengo podéis entendido. invitar a alguien árabe al Me programa. gusta. No, A mí sí, también me yo gustaría. quiero Así os lo hacer, cuenta. ojo. Yo se lo dije a Natasha hablando ya, Yo te contando lo un dije a poco ti rápido. también. No, Yo le no me dije, saques de ahí. Mira, yo estudié, cuando yo estudié filosofía, yo estudié lo que era religión católica, o sea, cristiana, un poco religión de mi país, tal, y me faltó lo que era Islam, o sea, musulmana, religión musulmana. Quiero estudiarla. O sea, yo quisiera hacerlo en algún O sea, mira, momento dado. fíjate, yo tuve un profesor de inglés que, bueno, había una página, voy a hacer un poco de publicidad, no tengo acciones ni nada, que se llama Speaking at Home, que tú elegías un profesor para hablar en inglés y estaba donde sea, en Estados Unidos, lo que sea. Y yo escogí a uno, justo era de raza afroamericana, ya que estamos con justo el temita, y me decía, o sea, yo os juro que flipaba, porque me decía que se había pasado al Islam, que él había estado revisando pues la Biblia, el Corán, no sé qué, y como que le había llamado más la atención. Entonces, o sea, que esas cosas te puede pasar, ¿eh? A ver si vas a pasar de ateo de A ver, repente a lo que sea. Yo no creo, yo soy muy, Sí, muy de pero ciencia. nunca no digas creo. de este agua no beberé. No, yo no bebo, o sea, de la religión no bebo. Yo sinceramente, o sea, para mí algo que inventó el ser humano, o sea, para mí no tiene sentido. Nunca digas nunca. Si quieres podemos No. hacer otro podcast de religión. Yo es creo que que hay algo. lo tenemos programado. Exacto, lo necesitábamos hoy. Lo tenemos programado. A ver, Bueno, pero si tú quieres, puedes venir a ese también. Pues- Oye, La yo puerta está vengo sin abierta. parar. puedes venir, o sea, lo tenemos programado, sinceramente, a ver, yo soy muy realista, yo soy ateo, yo no creo en ninguna religión, yo creo en las personas, sinceramente. Yo respeto a todo el mundo, que todo el mundo crea en lo que quiera. Pero no te vayas en una, que él estaba en una idea. Exacto. Bueno, Bueno, lo único que yo diría es, vale, sobre la inmigración. Básicamente, yo abogo por una inmigración legal. ¿Y por Ok, qué? estoy de acuerdo contigo. Porque es muy extraño, ¿vale? Que un gobierno no puede estar a favor jamás de la migración ilegal. Pero eso es porque tú como gobierno tienes la potestad para, si querer, abres la puerta de Melilla y fletas 2 barcos todos los días, ¿vale? Tan fácil como eso. Entonces, decides lo que es legal o ilegal. Y luego es muy injusto para todos aquellos que lo hacen de manera legal. Y luego ya, metiéndome un poco más en el fango, preferencias, así como español. Yo de la inmigración la prefiero justo de países latinoamericanos. Pero eso es porque ya directamente en muchos casos compartimos costumbres y lo más importante, compartimos el idioma. Entonces al final la adaptación es inmediata, entonces puedes empezar a trabajar casi según llegas, ¿vale? O sea, haces lo que tengas que hacer con los papeles, que no lo he hecho nunca, pero por razones obvias.
y Bueno, así listo. como tú no ves, nosotros tampoco es que sabemos mucho. Exacto. Yo nunca me he hecho ni, ¿eh? Yo solamente, o sea, yo O sea, pasé trabajo para el DNI, pero fue súper Pero fácil. vosotros, ¿por qué sois Por mi mamá. españoles? Con mi O sea, mamá. con la... Mi Con abuelo, vuestros... mi abuelo, os la dan o sea, y tal. mi descendencia es vasca y gallega. Y mi mamá es de por Asturias. parte, o sea, por parte de mi abuela materna, canaria, o sea, de las islas Mi isleñas. mamá tiene uno de los 8 apellidos vasco, y eso es porque su papá sea, era mi de ape- mi Asturias, entonces su apellido- mamá era con apellido Mi vasco y apellido, entonces o sea, española. mi apellido es Galarraga, búsquenlo. Ahí en Ya el pueden norte. stalkear a En Daniel Euskadi, Galarraga. busquen ahí. Sí, te van a machacar, ¿eh? O sea, yo, O sea, te metes en todos los, yo con todos respecto, los fregados, yo ¿eh? con respecto a esto y, o sea, y resumiendo un poco, o sea, yo como inmigrante, yo estoy en contra de la inmigración ilegal por una sencilla razón. O sea, porque al final yo veo más por la persona que al final tiene que inmigrar de manera ilegal porque más pasan muchas cosas. O sea, es mucho trabajo. O sea, yo tengo familia y tengo amistades que han estado presos, han tenido que dormir en selvas, ¿En dónde? En selvas. Ah, O sea, es que dijo Seba y yo me perdí. o sea, yo tengo, Y yo, mira, Una wow, cosa, ¿qué es tiene eso? Algo cojones, ¿eh? nuevo. Tiene cojones que te... sí, ya. No, O sea, pero Tannibal. Esta mujer, o sea, yo- que no la entendemos siempre, a pero veces. siempre estoy igual. Pero, Ya. Ok, está bien. O sea, yo lo tengo te voy a claro. dejar O sea, pasar. yo estoy en contra de la inmigración ilegal por eso, porque al final pone en riesgo a las personas. O sea, yo opinándolo, por ejemplo, siendo cubano, o sea, hay miles de cubanos que han muerto en la travesía, que son 90 millas, o sea, 180 kilómetros de mierda, muriendo de La Habana a la Florida. O sea, es una puta mierda. ¿Cómo era eso de que si tocabas tierra eres... Ley de, o sea, existía la ley de pies seco, pies mojados, que entrabas por pie seco, o sea, entrabas por mar o entrabas por frontera a Estados Unidos. Pero eh, todavía está, ¿no? Porque eso no, es a algo de ver, la constitución a de ver, ellos. eso lo cambiaron hace unos años, que la ley de lo que es ley pies seco y pies mojados, como lo vetaron. O sea, ya Pero cuenta rápidamente de qué va. o sea, de que veas muy sencillo. Para los cubanos, ley de pies seco, pies mojados, tú entrabas a Estados Unidos tanto por mar, por tierra, pisabas lo que era territorio de Estados Unidos, tú tenías residencia automáticamente. Wow. O sea, y está la ley de ajuste cubano, que esa es la ley de que está en la Constitución de los Estados Unidos, que no la puede Ok. cambiar ni Dios, que cuando tú estás un año y un día en los Estados Unidos, tú directamente tienes derecho a residencia, trabajo, etcétera, 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 etcétera. Ok. Y ahí, entre medias hay un montón de cosas. Pues. Oye, y ya que te gustan tanto los gringos, ¿no te has planteado esa opción? Sinceramente, he estado en Estados Unidos más de 30 veces y no me gustan los Estados Unidos. Tienes unos huevos. O Claro. sea, nosotros somos unos animales, pero te O sea, gusta todo lo gringo, pero ahora no. lo que pasa sinceramente, es que el para estilo de mí, vida no es el estilo de vida. norteamericano, Para mí, la sociedad española es mucho mejor que la de Estados Unidos. Pero es que te voy a Y, decir no, algo, y Daniel. hablando claro, ojo, No, pero hablando, vamos a los hechos. Número uno, España no es que es como Latinoamérica, pero se asemeja mucho. Y si vamos a temas Yo culturales... no lo digo por eso. No, pero yo sé que tú no lo dices por eso. Yo le voy a decir ahora la cosa como son. Y bueno, directo al fango, vamos. Empezamos. En Estados Unidos, tú tienes un problema y tú tienes que llamar a una ambulancia, son $1,000. Y cada vez que te pasa, cada vez que te ponen un suplemento que tú necesitas Sí. para no morirte, son $1,000 más. Empezando por ahí. Aquí en España, tú llamas una ambulancia, ven, y eso va por seguridad social. A ver, no entremos, O sea, ahí porque yo tengo 26 años. y a mí casi me dejan morir en una me tengo que emergencia. pagar un puto seguro privado. Yo también. Porque en la pública, eso es para otro Ok, tema. eso es Eso es otro para tema, otro, eso es para otro tema. episodio. Porque Sí, yo Que la también tenemos economía, para- tal. Yo también tengo donde cortar. Sobre todo lo que es el hecho de que a mí me jode muchísimo, que hemos hablado de migración, a mí me jode mucho que hay más de 8.000 profesionales de la salud en España, o sobre todo en España, no, en Madrid, más de 8.000 profesionales que están esperando una Reválida. sí, como rivalidar el título o homologar el Reválida. título Sí. en Madrid. Y cuando hubo una pandemia, o sea, no salieron esas personas. Y en España no había personal médico.
A ver, pero es que tú me En estás Madrid. hablando de que Pero Daniel, eso tenemos pasa en buenos todos políticos. los lados. Tú vas a Estados Unidos y tú tienes que pasar, qué sé yo, cuántos años Yo para tener la entiendo- residencia de yo en- médico. no, O sea, es lo yo mismo. entiendo en Y tú Estados te Unidos cambias porque de es un una estado lengua a- distinta. No importa. Tú te No me cambias de un jodas. estado de No. Estados Unidos a otro y tú No. tienes que estudiar la ley de ese No. estado. Daniel, si es O sea, así. pero vamos a ver. Bueno, Es tranqui, así. tranqui, no peleéis. No, Pero vamos a ver. esta es parte del Joder. podcast, Que Javi. no, No, que tiene, mira, tiene que que yo dejarlo no sé, fluir. mira, Digo, yo no se sé, dan con el yo no sé, micrófono. a ver, yo no sé, Sí, mira, haga. yo no sé dominicana, o sea, la medicina que se estudia en Cuba, o sea, la carrera de médico en Cuba, Sí, son muy buenos. cuando tú llevas a España, o sea, tú tienes que homologar un título, no tienes que Pero rivalidar, que es pasa con distinto. todas las carreras, te O sea, digo por qué. no pasa con todas las pasa con carreras. todas las carreras, No. porque yo revisé mi pensum de República Dominicana y revisé el pensum de aquí de Pero no España. es lo mismo. Mi pensum es más fuerte, tiene más materia y me dijeron que tengo que esperar 2 años para hacer una Un homologación de segundo, título. para españoles de cuna. ¿Qué es el pensum? Pensum es como... Las materias. Pensum es la cantidad de materia que tiene la carrera para que tú te puedas graduar. Ah. O sea, la cantidad de materia que tú Mira, tienes que aprobar yo- para graduarte. En mi carrera de 4 años que me tiré de administración de empresa, Que no es lo tiene mismo. más materia que la carrera que hay Que te aquí. estoy hablando- Y a mí me dicen que yo tengo que estudiar 2 años Que para te yo poder estoy hablando- ejercer mi carrera. Escucha, te estoy es hablando. lo mismo, no, Daniel. No es lo mismo. Tú llegas a un país y te tienes que adaptar. Que no, te estoy hablando de tema médico, tema medicina. Es lo carrera, mismo, no es lo mismo, mismo. porque en un estado de Estados Unidos tú tienes que pasar exámenes y te cambias a otro Porque es estado para otro- ejercer la medicina. Escucha. Es lo te mismo, estoy y es el hablando- mismo país, tú eres gringo igual y tienes que hacer un examen. ¿Me puedes escuchar para.? No, es que por ya te eso? escuché y no me gustó. Escucha, tema de España, la medicina, por ejemplo, te estoy hablando de medicina tanto cubana como venezolana, o sea, graduados de medicina, Venezuela, Cuba, creo que Colombia, si no me equivoco, o sea, es la misma carrera, la misma. O sea, es exactamente igual. Lo que tienes que es homologar el título, que directamente es que te coja el gobierno español decirte, esto está bien y te doy la validación aquí en España. O sea, es un trámite. No es que tengas que hacer nada más. O sea, y no lo hacen por un tema de burocracia de mierda y porque los funcionarios cobran 1.800, 1.500 que lo pagamos nosotros y no trabajan. Y es por eso. Yo creo que eso es un tema para otro podcast. O sea, pero te lo Sí, digo. total. O sea, son 8.000 Claro, porque es que eso y es pico un de tema- profesionales en Madrid. Pero es que es un solamente. tema de donde hay de dónde cortar, porque eso O sea, es como que tú me vengas a mí a decir de las ayudas. O sea, No, pero no entremos. No vamos entremos, por no lo entremos. mismo, bro. no Aquí hay entremos. 2.500 ayudas. No, Obviamente pero- que sean el país de la Unión Europea con menos personas empleadas. Porque hay 2.500 ayudas, que para qué quiero trabajar si tengo una ayuda. A ver, es que yo justo estáis diciendo esto de mi país, pues que estoy totalmente de acuerdo. No, o sea, este no es tu país, este es nuestro país porque nosotros... Somos españoles. bueno, que sí, pues el país de todos. Por Yo soy- terminar yo la soy frase. español, ¿eh? Yo soy española desde que nací. Yo tengo un libro de familia, yo tengo mi pasaporte español, yo tengo mi DNI. Ay, mentira. Yo soy cubano, 100% nacido en Milagro 605. Bueno, mentira. Milagro 252. Y criado en Milagro No, pero, 605. o sea, digo esas cosas porque uno, o sea, y bueno, tal vez voy a hablar por mí, no por Daniel, no te voy a incluir. Yo no digo esas cosas del país donde yo estoy porque no es que yo estoy criticando a España. O sea, es simplemente que yo, por ejemplo, así como tengo muchísimas cosas de criticar de República Dominicana que siento que tienen un punto de mejora, porque no es que está mal, es que Yo puede creo que mejorar. se puede mejorar, la verdad. ¿Entiendes? O sea, y por eso digo como que no es que yo lo critico porque, España. A ver, no, lo que nos pasa aquí es que hemos comprado todo el buenismo. Todo lo que sea con buenismo lo hemos comprado. Entonces, coño, siempre que pasa algo que va a ser injusto, en plan, darle esta paguita a no sé quién, o vamos a tener muchísimos funcionarios, no sé qué, que ves que no es algo que tú puedas llevar a cabo con... O sea, que no es una decisión inteligente, vaya, porque no produce. Pues da igual, siempre va a salir alguien que va a decir, pobres. Cuando ya dicen, con esa pena, ¿no? Con esa lástima. Entonces, al final, es verdad que hay que directamente ni tanto ni tan calvo, ¿vale? Pero esto es lo que nos ha tocado vivir y como le hemos comprado todo esto, lamentablemente, a la izquierda, pues esto es lo Ya. que hay. Eso es otro episodio que te quiero invitar a ti. Porque al ya final, sí, en empezamos. serio. Eso es otro que te quiero invitar, lo que es un poco. O sea, en España hay mucha diferencia. O sea, mucha diferencia entre lo que es de un lado y de otro. O sea, Ahora fíjate quiénes están de un lado y quiénes están de otro. yo sí, sinceramente, a mí me da lo mismo. O sea, eso lo dejamos por otro episodio. Sí. Pero yo voy a dar mi opinión ahí.
Y te invito, o O sea, sea, vamos a ser raperos. yo te invito. Tú mira a ver Eso- qué tal eso sale básicamente este. se nos acaba A el ver si tiempo, nos ve pero- alguien. Yo te invito directamente, pero nada, vamos a dar fin a este y vamos a dejar pendiente un poco lo que es un poco también. Yo creo que la diferencia entre latinos y españoles viviendo aquí, obviamente en España, viendo la diferencia política, o sea, el pensamiento político un poco entre ambas partes, yo creo que es un tema interesante, ojo, ¿eh? Ojo. Pues sí, pero curiosamente el latino es, o sea, el cubano, el venezolano, no sé, dominicano, imagino que sí, pero no lo sé, argentino, es muy de derechas, ¿eh? Sí, mucho más fácil. El dominicano también. Ok, a ver, eso vamos a dejarlo para el otro. Porque yo tengo, o sea, pero es iba a decir verdad. una frase, O sea, que yo creo que resume un aquí, poco. aquí No, en los República de la Dominicana izquierda también no es lo igual. tienen Sí, tan de- claro, Pero ¿eh? Argentina es O ahora sea, no lo que está saben. de derechas. O sea, tampoco nos adelantemos. ¿Cómo? Argentina ahora es que está de derecha. Mira, en Argentina se han pasado 20 años con el peronismo ese. Exacto. O sea, Bueno, están eso de es para otro momento. Yo creo, podcast. eso es para otro. es para otro podcast. Entonces nada, despide tú. Bueno, señores, adiós. Listo, Me sencillo.